Hace pocos días, creo que fue el día miércoles, en la legislatura provincial, se llevó a cabo la audiencia pública para la consideración de la propuesta de designación del doctor Gustavo Adolfo Ferraris y de Abdo Esper como miembros de la Auditoría General de la provincia, algo que te lo conté ese día. La audiencia se concretó de acuerdo a los términos del artículo 169 de la Constitución Provincial y el 153 del reglamento de la Cámara de Senadores, y tuvo lugar allí en ese recinto. Y allí quedó expuesto que el doctor Ferraris y Esper van a continuar como auditores generales de la provincia. Vamos a charlar con él, que hoy sigue siendo el presidente de la auditoría. Doctor Ferraris, Jorge Calvo lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? Buen día. La verdad que me permito hacerte un paréntesis en los temas de la auditoría. Sí. Y te escuchaba la introducción que hacías respecto de la posición de Bernardo Solá y me voy a permitir hacerte un pequeño agregado. Sí, cómo no. No hay que tener preocupación de que el voto del vecino del pueblito más pequeño de la provincia, en el Senado estoy hablando, tenga la misma representatividad que el senador de Capital, porque precisamente el sistema republicano, cuando allá los romanos concibieron el Senado, precisamente tenía que ver con eso, con garantizarle a los pueblitos más pequeños la misma representatividad. Por eso Salta, al elegir el sistema bicameral, lo que trata de hacer precisamente en el Senado es equilibrar los municipios en un pie de igualdad que le permita al senador los departamentos, no los municipios. Claro, obviamente por departamentos tenga la misma representatividad. Lo mismo pasa a nivel nacional con el Senado de la Nación. Por eso el voto del senador de Salta vale exactamente lo mismo que el senador por la ciudad de Buenos Aires. Es un tema que a mí siempre me apasionó y me he permitido hacer este pequeño agregado, en el sentido de que no hay que tener temor y en principio está bien que el sistema sea así. Bueno, hace muy bien en apuntarlo, porque en verdad hay gente que tiene una mirada sobre eso, dice no, hay que cambiar el sistema de representación, pero no puede ser que para unos haya 110.000 votos y otro con 200 votos ocupe el mismo cargo, pero también hay que tener en cuenta lo que dice atinadamente el doctor Ferraris. Porque luego de la reforma del año 94, de la Constitución Nacional del año 94, se agrega el famoso tercer senador por la minoría, ¿no? Exactamente. Consecuentemente eso trae un balance donde todas las provincias tienen la misma representación y el mismo valor del voto, cosa que es muy importante para mantener un sistema democrático igualitario, participativo, de todas las provincias argentinas. Bueno, lo mismo debería pasar acá en el caso de los departamentos de Salta. Claro, Entonces, esa es la idea, si no las grandes ciudades, las grandes conglomeraciones de personas dominarían la agenda legislativa y eso no tiene nada que ver con un sistema federal. Pero bueno, gracias por el paréntesis que me permitiste. No, pero me parece una contribución excelente, toda vez que todas las opiniones hay que escucharlas, tamizarlas, examinarlas, porque de cada una se puede sacar lo mejor en la medida en que haya buena fe para interpretarlas y además para asimilarlas, ¿no? Correcto, bueno, plenamente. Le quería preguntar esto, doctor Ferraris. Vio que se va a reformar la Constitución de la provincia de Salta. De hecho, se va a ir al proceso de elección, inclusive en esta elección del día 4 de julio, de los convencionales constituyentes. Consecuentemente, se supone que en no más de 120 días a partir de esa fecha, o 60 días más, que es el plazo que van a durar los constituyentes, vamos a tener una nueva Carta Magna en Salta, ya reformada parcialmente, como dice la Ley 8239, votada por la legislatura en febrero de este año. El gobierno de la provincia de Salta debería haber esperado a que se produzca la reforma para dar el acuerdo a los auditores de la provincia, o hizo bien, podría haber nombrado en forma temporaria, momentánea, hasta que se cumpla
esa modificación de la Constitución, o hizo bien, como lo ha hecho ahora y manifestaba hace un instante, llevar a cabo esta sesión y nombrar a los auditores, como es el caso suyo y de Esper. ¿Cómo examina usted? Le pregunto algo en lo que usted es parte, pero se lo pregunto porque le reconozco a usted la sinceridad y la capacidad de decir lo que piensa y lo que siente. Por eso se lo pregunto. Le comentaba al inicio de mi pasión y de mi gusto por las cuestiones constitucionales. El gobierno de la provincia no tenía la facultad de decidir si está bien o está mal nombrar los nuevos auditores. Lo que el gobierno de la provincia hizo, desde mi punto de vista personal, desde la mejor manera, es cumplir el mandato constitucional del artículo 169. De no haber tratado la cuestión vinculada a la renovación o no de los 3 auditores cuyo vencimiento había operado, hubiera significado la declaración de acefalía de la auditoría. No existe dentro de la discrecionalidad gubernamental la posibilidad de haber prorrogado el mandato de los auditores hasta la sanción de la reforma, porque el mandato de 5 años establecido para los auditores es una manda constitucional, por lo tanto la prórroga o la reducción de ese plazo a través de un acto discrecional del Poder Administrador o del Poder Legislativo hubiera significado un incumplimiento de la norma. Entonces, lo que yo celebro, no escuché la entrevista de Solá, pero lo que yo sí celebro es la discusión de las alternativas. Pero entre todas las alternativas posibles, en ninguna de ellas cabía la extensión del mandato hasta la reforma constitucional. No, eso no dijo nada sobre ese tema, Solá. Pero no se lo atribuyo a él, pero en algún momento se comentó, a mí me llegó, inclusive algunas personas me preguntaron mi opinión sobre el tema, y yo la expresé en el mismo sentido que hoy la expongo. Me parece muy saludable la discusión de un mejor sistema de control, aún con representación de la oposición, me parece plenamente saludable. Ahora, las alternativas de cómo va a quedar constituida y qué tipo de representatividad se le va a dar a la oposición, me parece que lo mejor que le puede pasar a los salteños es que la constituyente lo discuta, porque así se deben hacer las normas, en donde todos los partidos políticos tengan procesos de participación, tengan injerencia en la discusión, de manera tal que la norma que salga de la constituyente sea el fruto de discusiones y todo puesto arriba de la mesa, y la discusión constitucional de estas cosas engrandece a la provincia. Así que yo obviamente que la celebro, me parece que la oposición debe tener representatividad, y me parece que la constituyente deberá apuntar a ese objetivo. Todo es saludable, decíamos recién, ¿no? Sobre todo cuando uno vive en un clima democrático donde hay libertad para expresarse, para proferir ideas que sean benéficas para el bien común y demás. Es importante entonces las ideas. En este caso, decíamos, bueno, a ver, si vamos a tener una reforma constitucional, podría ser que el Ejecutivo se abstenga de nombrar y haga un nombramiento momentáneo, circunstancial, hasta que se termine de la reforma de la Constitución. Y después nombre ya, como diría el texto nuevo de la Constitución, un nombramiento de acuerdo a lo que prescriba la norma constitucional. Pero también no es menos cierto que hoy impera la Constitución y que consecuentemente el mandato está y también hay que cumplirlo. Por eso hay que ver en qué parte de la biblioteca uno se anota, ¿no? Porque habrá unos que están en la mitad de lo que acabo de decir y otros en la otra mitad. Pero lo importante en definitiva es que a partir de ahora o de siempre, o iniciando una nueva etapa, los órganos de control funcionen como tienen que funcionar. Yo creo que ahora la auditoría como contralor de los actos externos ha tenido una cierta eficacia que le reconoce todo el mundo, pero para otros la autonomía no es lo suficientemente importante,
le falta todavía mayor contundencia en el control, se dejan a medio las cosas, debería tener una instancia superior a la que tiene hoy. El otro día hablaba, por ejemplo, con Roberto Mario Rodríguez, que es prácticamente el autor de que exista la Auditoría General de la provincia. Me decía: Jorge, no hay que hacer demasiadas cosas, hay que cumplir lo que hoy está prescripto y que no se ha dado cumplimiento en el 100%. Esa es mi visión después de ver a lo largo del tiempo cómo se manejó la auditoría, que nació también por un imperativo constitucional, ¿no? A ver, hablamos de autonomía de la auditoría y en la introducción de tu pregunta se hablaba de que... Perdón, le quiero decir eso a la gente, porque por ahí usted lo capta bien, pero por ahí la gente no. Cuando hablo de eso, es de que la Auditoría General de la provincia sea totalmente autónoma. Es decir, que no tenga que ninguna relación con el Ejecutivo, sea, por ejemplo, como el Banco Central de la República Argentina, para dar un ejemplo, ¿no? Bueno, así está concebida en los papeles desde el punto de vista formal. Yo comparto plenamente que así debe ser, pero quiero utilizar ese argumento para rebatir a aquellos que utilizando la mitad de la biblioteca, como bien señalabas, sostenía de que había que nombrar los auditores solamente hasta la reforma constitucional. Casualmente eso es injerencia, por eso yo creo que la Comisión de Auditoría de Diputados, que es la que propone el nombre de los auditores, actuó correctamente de acuerdo a lo que manda la ley. Por eso me parece saludable de que no exista ningún ámbito de poder, sea el legislativo o el ejecutivo, que analice como posibilidad nombrar auditores por periodos menores a lo que dice la Constitución. Porque, ¿qué quiere decir eso? No, yo te nombro hasta que reformemos la Constitución y después nombro los nuevos. Son todas cuestiones vinculadas a la injerencia. Respecto a la situación del Control Rodríguez, la verdad que sí, como bien señalabas también en la introducción, el Control Rodríguez ha sido uno de las materias grises más brillantes que pasaron por la auditoría. Lo mejor que le pasó a la auditoría es haberlo tenido en la génesis de la institución y en el hecho de que a partir de ahí se formaron todos, y la integración de ese colegio permitieron tener normas que al día de hoy, de cumplirse acabadamente en su totalidad, estaríamos realmente hablando de una institución supermodelo en el país. Por supuesto que tenemos dificultades, por supuesto que como dice el Control Rodríguez, no hacen falta muchas modificaciones en la norma. La auditoría de la provincia de Salta es bastante moderna, por no decir de las más modernas del país, porque al concebirse el sistema de control como lo tenemos en Salta, se ha dado un paso gigante en relación a la antigua conformación de los tribunales de cuentas. Por lo tanto, sí, efectivamente, se constituyen más en problemas operativos los que tenemos que en otra cosa, pero siempre está el desafío de mejorarlo, siempre el desafío de los plazos es la gran cuestión a mejorar. Y ver hasta dónde llega la potestad que tiene la auditoría, las facultades que tiene la auditoría para el control. Si tiene que llegar más allá de donde llega hasta ahora, o ese es el límite lo establece también la injerencia de la propia justicia, cuando ustedes terminan de hacer la parte técnica y la justicia se encarga de la investigación de hechos que pudiesen ser irregulares y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, nosotros no tenemos límite en el control de cualquier parte del poder público que tenga que ver con la administración de recursos financieros. No tenemos control, tenemos un campo sin límites, tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo en sus más amplias facetas son materia controlable dentro del universo de la auditoría. Obviamente que nosotros no controlamos si la justicia administra bien justicia, porque la propia Constitución determina claramente cuál es el ámbito de actuación, pero en ese sentido se constituye como un doble desafío para nosotros, porque evidentemente el universo a controlar es tan grande y permanentemente se van agregando funciones. Le puedo mencionar los partidos políticos, le puedo
mencionar el Fondo Especial de Tabaco, montones de actuaciones y de ámbitos que se han ido incluyendo a lo largo de los últimos tiempos. Por lo tanto, el universo es realmente amplio y sin límite en materia de recursos financieros. La última pregunta, doctor Ferraris, tiene que ver, son 5 auditores, 2 ya han sido nombrados, está Esper y usted, pero hay 3 que también se le vencen el mandato, si mal no recuerdo, a fin de año, ¿verdad? En realidad a 3 se nos vencieron ahora en mayo. Ajá. Se nombraron solamente 2 y en el mes de noviembre de este año se le vencen a los 2 restantes. Hoy por hoy la auditoría está funcionando con 4 auditores. ¿Y por qué razón? Porque la comisión de acuerdos de diputados de la comisión permanente de auditoría decidió, en vez de mandar 3 pliegos al Senado, mandó 2 pliegos. Ajá. Eso sí está dentro de las facultades discrecionales que ellos tienen. Ajá. Bueno, pero a ver, sería interesante que alguien explique por qué razón mandaron 2 y no los 3, si los 3 estaban en la misma situación, ¿no? Sí. Esa discrecionalidad tiene que obedecer a un criterio que me diga, bueno, esto es lógico por tal razón, obedece a este criterio que hemos adoptado y por X razones mandamos 2 y no 3, no es un capricho, a eso voy. Claro, obviamente que no es un capricho, en realidad es una facultad discrecional, pero obviamente debe tener un tipo de fundamento. Lo que sí debe quedar claro que ellos nombrando 2 de 3 garantizaron el funcionamiento institucional. Ahora la otra cuestión es, digamos, la decisión política deberá tener algún tipo de fundamento que obviamente no lo conozco en estos momentos. Perfecto. Vamos a ver entonces qué pasa luego de la reforma y cuáles son los criterios que se adoptan para un cuerpo de la importancia que tiene la auditoría. Como siempre, doctor Ferraris, le agradecemos su participación, muy amable. Gracias, Jorge, buen día y el gusto siempre es mío de compartir tu espacio, muy amable. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio.